Entonces, como estábamos viendo, la derivada de un término de la velocidad nos da dos términos. Un término sería la aceleración normal, que sería esta. J al cuadrado es raíz de menos 1 al cuadrado, por lo tanto será menos 1 por A por omega al cuadrado por E a la J tita 2, que esto era la aceleración normal, que tiene la dirección de la barra o del radio, que representa a la barra o eslabón, pero en sentido contrario al vector radio, es decir, va hacia el centro de rotación. Y esta, que es la aceleración tangencial, que como hemos visto, está multiplicado por el operador J, y por lo tanto será un vector que es perpendicular al radio. Por lo tanto, es la dirección de la tangente a la trayectoria que sigue el punto en cuestión cuando el eslabón o la barra está rotando respecto de su centro de rotación. Bien, entonces ahí tenemos la componente tangencial y la componente normal para todos los eslabones correspondientes. ¿Y a qué hemos llegado? Y hemos llegado a la ecuación de diferencia de aceleraciones, que es la que ya conocíamos, donde cada término tiene una componente tangencial, una componente normal. Esta sería la componente de tangencial y normal relativa, o sea, del punto B respecto al punto A. Y finalmente, esta sería la componente de ¿quién? De la aceleración tangencial del punto B y normal del punto B, y esto igualado a 0. O sea, si volvemos al... Tenemos que hemos planteado la aceleración de este punto respecto de O2. Después hemos planteado, como hicimos en forma gráfica, trajimos el sistema auxiliar en A y planteamos a B desde A. Y finalmente planteamos a B desde O4. ¿Sí? Luego, ¿qué hicimos? Igualamos, obtuvimos una ecuación que es la aceleración de B mirada de O4 igual a la aceleración de A mirada desde O2 más la relativa de B respecto de A. Esa ecuación no es más que la que estamos viendo acá. Exactamente la misma ecuación. Y aquí está presentado la suma vectorial de todos esos vectores. Cada vector está representado además por sus componentes, tangencial y normal. Entonces, la aceleración normal de A más la aceleración tangencial de A me da la aceleración de A. La aceleración normal más la aceleración tangencial relativa de B respecto de A me da la aceleración relativa de B respecto de A, que es el negro. Y luego la componente de la aceleración tangencial de B más la normal de B me da la aceleración de B. Finalmente tenemos estos tres vectores que son los vectores correspondientes. Estos trazados vamos a hacer nosotros con los problemas. Bueno, y finalmente de esta expresión que hemos llegado a colocar en función de las componentes, o sea, esta es la ecuación de la aceleración que se obtuvo a través de las derivadas de los vectores posición primero para darnos la velocidad, perdón, y finalmente derivar la velocidad para que nos dé la aceleración. Bien, una vez llegado a esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Y lo que hemos hecho en todos los análisis, reemplazar a la función EJ tita por su identidad, que es coseno de tita más J seno de tita. ¿Para qué?
para que de esa manera podamos hacer qué cosa, encontrar las proyecciones de cada vector, de cada uno de estos vectores. Cada uno de estos son vectores que van a tener qué cosa, proyección sobre el eje X y proyección sobre el eje Y. Entonces, al reemplazar a E a la J tita por su identidad, por la identidad de Euler, que es coseno de tita más J de seno de tita, vamos a encontrar y una vez que hacemos eso, separamos las componentes en coseno, que son las proyecciones sobre el eje real o eje X, y las proyecciones sobre el eje Y o imaginario, serían los senos. ¿Ah? Para encontrar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde podamos encontrar justamente las variables desconocidas, que son la aceleración angular de la barra 3, que es el acoplador, y la aceleración angular de la barra 4, que es el balancín de salida. ¿En función de quiénes? Y de los módulos de las longitudes de los distintos eslabones, de conocer, o sea que lo hemos obtenido a través de una síntesis, como hemos dicho muchas veces, a estos valores. Luego, a través de un análisis de posiciones, encontraremos los valores de tita 3 y tita 4 para todos los valores de tita 2. Una vez que hemos terminado esto, haremos un análisis cinemático relacionado con velocidad, para lo cual determinaremos los omega 3 y los omega 4 de las barras 3 y 4 para todos para los valores de omega 2 que nos demos. Y finalmente llegamos a este último análisis, que es a encontrar las aceleraciones de quién, angulares de la barra 3, alfa 3, y de la barra 4, alfa 4, en función del valor de alfa 2, que es el valor del eslabón de entrada. Tan simple como eso. Entonces, todo lo que acabo de decir en palabras está escrito ahora acá, reemplazando a la función y a la j tita por su identidad. Exactamente igual. Después separamos la componente real y la componente imaginaria, y bueno, tenemos el sistema de dos ecuaciones en el cual tenemos solamente dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? El alfa 3 y el alfa 4, porque todo lo demás ya lo conocemos. Esto mismo está planteado para otro ejemplo, para el caso de la corredera, que es exactamente lo mismo, chicos. Son cosas redundantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica? ¿Por qué ponemos los dos? Para que veamos las diferencias en cuanto a las variables a determinar. En el caso del cuadrilátero articulado, nuestras variables serían las aceleraciones angulares del eslabón acoplador, que es el 3, y del eslabón balancín de salida, que es el 4. Esas serían nuestras variables. En el caso del mecanismo de manivela biela corredera, básicamente, como ha pasado con velocidad y con velocidad, nuestras variables van a ser la aceleración angular del eslabón acoplador 3, pero ahora no tenemos el eslabón, si bien tenemos un vector que nos define qué cosa, la excentricidad, ¿sí? Acá, que tiene la corredera con el eje que pasa por el centro de rotación de la manivela,
pero este es un vector que mantiene su dirección y su módulo. ¿Quién es el vector que varía acá? Y es el vector D, el vector R1, que me define la posición de la corredera respecto del sistema absoluto. Entonces, la variable, como pasaba en velocidad, va a ser el valor del módulo del vector R1, que varía, por lo tanto, su velocidad, que fue de punto, y ahora en aceleración me va a dar de 2 puntos. Escribimos la ecuación de la misma manera que lo hemos hecho para posición y para velocidad. Vamos a reemplazar lo que ya les dije en palabras. ¿Qué hicimos? Derivamos el vector de posición respecto al tiempo, nos dio la velocidad. Aquí aparecen lo que acabo de decir. Como incógnita, ¿qué cosa? La velocidad angular de la barra 3, que es el acoplador, y la velocidad que representa la velocidad de la corredera moviéndose respecto del bastidor, que es la D punto, que está dado por este vector R1 que me define justamente la posición de la corredera. Bien, si derivamos esta expresión y nos vamos a encontrar con la ecuación de la aceleración. Y como ustedes ven, tenemos lo correspondiente a la barra de entrada 2, lo correspondiente a la barra acopladora 3 y lo correspondiente a la corredera, que está definido por el vector S1 y que es el módulo de ese vector derivado 2 veces. Esto sería la aceleración de 2 puntos, sería la aceleración lineal ¿de quién? De la corredera. Que es la variación de este vector, del módulo de ese vector. Bien, y como ustedes ven, llegamos a una expresión de la aceleración que tiene la misma forma, que es la ecuación de diferencia de aceleraciones. Acá volvemos a mostrar que como hemos elegido al vector de posición, al vector de posición, sí, que reemplaza al eslabón 3, con un sentido que inicia en la junta B y termina en la junta A, sería de sentido contrario ¿a quién? Al que normalmente usamos, que empieza en A y termina en B. O sea, lo que estamos mostrando es el carácter relativo de la elección de poner el sistema auxiliar o en B o en A. Por eso aquí la ecuación, en vez de aparecerme un más, me aparece un menos, porque este vector tiene sentido contrario al que, por supuesto, tendría si yo hubiese puesto el sistema auxiliar en A y mirase a B desde A. Por lo tanto, el vector R3 parte de A y termina en B. Y entonces sería aceleración de B respecto de A. Bien. Acá lo que vamos a hacer es lo que ya dijimos, introducir la identidad de Euler. ¿Para qué? Para que finalmente podamos llegar a las dos ecuaciones escalares que representan a esta ecuación vectorial, escrita de dos maneras distintas. Finalmente, esta ecuación vectorial se transforma en estas dos ecuaciones escalares, que son las proyecciones de cada vector sobre el eje real y sobre el eje imaginario. Y de ahí, como ustedes ven, las únicas dos variables son la aceleración angular del acoplador, barra 3, y
el valor de la distancia que define la posición de la corredera respecto al sistema, del sistema de referencia. Si ustedes lo analizan, yo podría despejar alfa 3 de la ecuación que tiene que ver con la proyección de los vectores sobre el eje imaginario, y me da directamente el alfa 3. Una vez que obtengo el valor de alfa 3, me voy a la otra ecuación escalar de la parte real, en donde puedo despejar la aceleración lineal de 2 puntos. Tan simple como es. Que son estas dos ecuaciones que tenemos ahí. Bien. Finalmente, una vez que nosotros hemos determinado las velocidades, las aceleraciones de todos los puntos, en este caso las aceleraciones de todos los puntos, de todos los eslabones, perdón, del mecanismo, del eslabón 3, del eslabón 4, en función de los valores del eslabón 2, una vez que tengo todos esas velocidades angulares, podríamos escribir o determinar las ecuaciones que me definen la aceleración de cualquier punto de cualquier punto que pertenezca a los eslabones, así como determinamos las posiciones o las velocidades de cualquier punto que pertenezca al eslabón. También podemos encontrar las ecuaciones que nos van a dar las aceleraciones. ¿Ah? Y aquí tiene más sentido el hecho de que ya directo, en un sentido directo, ¿por qué? Porque lo que vamos a encontrar son las ecuaciones que nos van a dar la aceleración de un punto, cualquiera de un eslabón, como el punto S para el eslabón 2, como el punto P para el eslabón 3, o como el punto U para el eslabón 4, donde esos puntos son, seguramente lo vamos a necesitar, son los centros de gravedad de cada uno de los eslabones. ¿Por qué? Y porque las aceleraciones de esos puntos van a ser de vital necesidad para realizar el análisis cinético del mecanismo, es decir, el análisis dinámico del mecanismo, el cual se hace en base a la segunda ley de Newton, que es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿De quién? ¿Qué vamos a necesitar? La aceleración la aceleración de los centros de gravedad de cada uno de los eslabones. Entonces, esa es la cuestión. Bueno, de la misma, exactamente de la misma forma que lo hemos hecho para posición como para velocidad, esas expresiones de la aceleración, las ecuaciones, van a estar en función de quién. Para cada eslabón del ángulo correspondiente que posiciona a ese eslabón como eslabón esquemático, que sería la línea o el vector O2A, o AO2, mejor dicho, AO2, y un ángulo interno dentro del eslabón que posiciona a ese radio, a ese vector posición que define al punto S dentro de ese eslabón 2. En función del θ 2. Entonces, como ya lo hicimos para posición, el vector que posiciona al punto S respecto de mi centro O2, que es el centro de rotación del eslabón 2, y donde está colocado mi sistema auxiliar absoluto XY,
va a ser, perdón, el módulo de ese eslabón por el ángulo que ese vector forma con el eje X, que sería la suma de los vectores, de los ángulos θ2 y delta2, que es el ángulo interno que posiciona a ese vector posición S respecto del eje baricéntrico del eslabón. Bien, es la misma expresión. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a derivar esta expresión, lo cual me dio la velocidad, ya lo hicimos, y ahora derivamos a esta expresión para encontrar ¿qué cosa? La aceleración. Es exactamente lo mismo, chicos. Lo mismo vamos a hacer para el punto U, que pertenece al eslabón 4, y lo mismo vamos a hacer para el punto P, que pertenece al eslabón acoplador 3. Como ya lo habíamos visto, el vector de posición interno al eslabón 3 es un vector que sabemos es un vector relativo. ¿Por qué? Porque posiciona al punto P respecto a un punto A, un punto que no es origen, sino un punto al cual hemos utilizado para referir, y hemos puesto un sistema auxiliar. Entonces, el RPA es un vector de posición interno al eslabón acoplador, pero este vector lo debemos referir al punto A, y el punto A es un punto que pertenece ¿a quién? Al eslabón de entrada, porque A es que la junta entre los dos eslabones, manivela y acoplador. No vuelvo para atrás porque los mareo, pero lo que estoy diciendo es justamente eso, que yo he elegido el punto A para definir al punto P, me apoyo en el punto A, que es la junta justamente entre los eslabones 2 y A, pero la posición de P, la velocidad de P y la aceleración de P están referidas al sistema absoluto a través de ¿quién? Del punto A, que es un punto que tanto pertenece a 3 como a 2, y por pertenecer a 2 la tengo que referir a ¿quién? Al origen de mi sistema absoluto O2. Por eso, la posición, la velocidad o la aceleración del punto P resulta de la ecuación de diferencia de, en este caso, de aceleración. Perdón. Que es que la aceleración del punto P es la suma de la aceleración del punto A más la aceleración relativa de P respecto de A. La de A ya la hicimos anteriormente y la de PA está hecha acá, en donde hemos derivado el vector posición para darnos la velocidad y finalmente la velocidad para darnos la aceleración. Es exactamente todo idéntico. Todas estas expresiones son las que deberíamos introducir en un programa para que de esa manera, a través de la resolución de ese programa, poder encontrar todos estos valores para todas las posiciones que del eslabón de entrada que necesitemos. Y finalmente, muy cortito, decirles que la aceleración es un tema que en relación con el humano tiene una gran importancia, y de ahí viene el hecho de la tolerancia que tiene el ser humano a los cambios de velocidad, o sea, a la aceleración. Y lo que yo les decía cuando estaba hablando de la Tierra, que nosotros no nos damos cuenta que un cuerpo se está moviendo con una determinada velocidad, porque el cuerpo humano no percibe mucho la velocidad si no es a través de los ojos. O sea, para que nosotros podamos ver que nos estamos moviendo,
debemos tener sistemas de referencia. Si nos tapan los ojos o nos vamos en un auto y nos tapan los ojos y por ahí no podemos ver, no podemos referirnos a nada, entonces no podemos ver que nos estamos moviendo, no lo percibimos. Pero sí pasa si de pronto el auto frena y ¿qué pasa? Y vimos ese cambio de velocidad, esa desaceleración, o si estamos acelerando, la aceleración. Si vamos arriba de un avión y no tenemos ni nube, y les aseguro que ustedes van a sentir como que están sentados, como lo están en este momento en sus casas escuchándome. Pero si de pronto el avión se encuentra con un pozo de aire, van a ver cómo sienten algo en la garganta, digamos así, por decirlo de alguna manera. Y es el cambio debido a la aceleración, que es lo que percibe el ser humano. ¿Y esto por qué lo percibimos? Y porque no, el ser humano, Dios, yo soy creyente, y creo que Dios nos ha creado seres perfectos, aunque no somos, tratamos de no ser tan perfectos, pero podríamos serlo. Y tenemos nuestros acelerómetros. Nuestros acelerómetros están en los oídos, los canales de nuestros oídos, en donde hay unas piecitas que se llaman osteolitos y que nos dan la sensación de aceleración. Miden la aceleración, la sensación de aceleración. Esto cuando no funcionan bien es cuando una persona pierde la estabilidad, justamente. Entonces, por otro lado, el cuerpo humano no es un cuerpo rígido. Nosotros somos, diciéndolo de una manera tal vez un poco grosera, somos un saco de agua. Somos 80% agua y somos dispuestas en una gran cantidad de órganos que no están rígidamente unidos, sino que tienen su movilidad. Por lo tanto, la acción de la aceleración es bastante importante, su influencia en todas las partes del cuerpo, sobre todo en una que es la que nos da la vida y que nos lleva el oxígeno para todos lados, que es la sangre, que es un fluido newtoniano, o sea, cumple con la ley de Newton, por lo tanto, es afectado por las aceleraciones. Entonces, tanto la falta de irrigación sanguínea como la afluencia abrupta de la aceleración de la sangre a nuestro cerebro son perjudiciales. Porque la falta de escasez, la escasez será que nos va a desmayar y la afluencia intensa de sangre nos genera trastornos en la visión. Pero sobre todo, ustedes saben que nosotros, por estar arriba de la Tierra, estamos bajo un efecto de la aceleración de la gravedad. Y esa aceleración se expresa a través de un valor que es un G y que es 9,81 newton, metros por segundo cuadrado, perdón. ¿Qué estoy diciendo? Y nosotros estamos acostumbrados a eso. Ahora, si nos subimos a vehículos que son también diseñados por las personas, y aquí viene la cuestión, por los ingenieros,
y los ingenieros no tienen en cuenta esta situación y podemos provocar efectos contrarios en las personas. Por eso estoy hablando, por ejemplo, un ejemplo que ha causado grandes accidentes automovilísticos, que es el hecho de que en una curva la aceleración a la velocidad con que se toma un auto de carrera, la aceleración la aceleración aumenta muchas veces. De tal manera que pasa lo que les estaba diciendo. De pronto el cerebro queda un instante por el efecto de la aceleración de inercia, la fuerza de inercia, queda sin flujo sanguíneo y, la persona se desmaya. Es un instante. Eso ha provocado la muerte de algunos pilotos. ¿Ah? Bien. El tema del diseño de algunos juegos para demostrar nuestra adrenalina de los parques de diversiones, del martillo, de tantas otras de las copas, que justamente nos subimos justamente para experimentar estas situaciones. ¿Ah? Tenemos esto se ha estudiado mucho y sobre todo no es raro que sean los Estados Unidos y otros países desarrollados que hacen estudios muy grandes sobre esta situación, lo que puede soportar un ser humano bajo la acción de la gravedad, o que aumentamos la aceleración. Y relacionado con los cuerpos que tienen que ver con los mecanismos y las máquinas, bueno, también tendremos que tener claro que estas aceleraciones debidas a las fuerzas internas, que son el hecho de que una masa se mueve, dentro de un sistema y por lo tanto tendrá una velocidad y por lo tanto tendrá una aceleración y tendremos que tener cuidado con las aceleraciones que pueden alcanzar esos cuerpos. Por eso, y aquí de vuelta, y con toda su fuerza, debemos recalcar lo que yo decía al principio de la materia, que tenía que ver con este tema de que si nosotros no diseñábamos cinemáticamente, desde el punto de vista cinemático, correctamente un, un mecanismo, y podíamos llegar a tener grandes problemas con el tema de las aceleraciones, o sea, de las fuerzas de inercia, o sea, las fuerzas internas que se generan dentro de un mecanismo solo por el hecho de que ese sistema se está moviendo. Para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando, el libro les da acá, les da el Norton, un ejemplo de un motor pequeño, o sea, de un motor de 1500 centímetros cúbicos, o sea, de 1,5 litros, en donde un pistón, el pistón de ese autito, que puede estar pesando alrededor de 500 gramos o algo así, ¿sí? Cuando ese motor está girando a una marcha lenta, el pistón está bajo una aceleración de 40 G. 40 G, estando el motor a una determinada velocidad lenta. Ahora,
cuando ese vehículo está a una determinada velocidad, digamos normal, andando por una carretera, y puede llegar a 700 G, a una velocidad normal. Y si está rotando a la máxima velocidad, supongamos 6.000 revoluciones, que sería lo máximo que podría girar ese motor, está en 2000 G. 2000 G. Entonces, eso nos tiene que llamar a la reflexión cuando nosotros justamente estamos diseñando un mecanismo y tener en cuenta que las longitudes de las barras van a tener, o sea, este diseño que tiene que ver con el inicio de la síntesis, la determinación de las longitudes de la barra, tiene mucho que ver después con el comportamiento dinámico de ese mecanismo. Bien. Y por supuesto, hay otra derivada que no la vamos a ver nosotros, pero que sería la derivada tercera y que representa lo que nosotros conocemos como vibraciones, sacudidas, que sería la rapidez de la aceleración. La rapidez de la aceleración lo que nos da básicamente es las vibraciones. Bueno, con esto hemos terminado el tema de aceleraciones, tanto la determinación analítica como la gráfica. Si ustedes ven analíticamente y con el uso de la notación compleja, o sea, la utilización de los números complejos, se puede ver rápidamente o se puede lograr el desarrollo de las ecuaciones de una manera bastante simple. Ustedes en mecánica racional y mecanismo lo han hecho de otra manera, haciendo uso de las ecuaciones, expresando